El día 9, o sea, dentro de 3 días, qué pereza, dentro de 3 días hay elecciones. Bueno, desde hoy comienzan las elecciones europeas y el día 9 son las elecciones europeas aquí en España. Yo me he apuntado, como lo hago siempre por parte del partido, del PSOE, como interventor. Esto significa estar a la primera hora de la mañana en la apertura de las mesas electorales en las que yo estoy representando al partido. Muchas veces esto implica ayudar a los presidentes de las casillas y a los funcionarios de casilla, que son funcionarios electorales, que son nombrados por sorteo entre la ciudadanía, como en todos los países democráticos razonables. Muchas veces, pues, que es la primera vez que son presidentes de un colegio electoral, de una mesa electoral, no saben qué hacer, explicarles cómo se hace, recordarles lo que dicen las instrucciones que han recibido, que se supone que pasaron por una breve capacitación, pero nunca es suficiente, cómo se deben hacer las cosas y, pues, ayudarlos a ponerse en marcha para que a la hora que se debe se abran las mesas electorales, se lleve a cabo la votación. En ocasiones estamos por ahí ayudando a la gente. Oiga, ¿cuál es mi mesa? ¿Qué? A ver, ¿cómo se llama usted? No, pues está en aquella. ¿Con qué letra empieza su apellido? No, pues le toca en aquella. O, oiga, no, mire, es que usted tiene que ir a un colegio electoral que está ahí a 3 calles. ¿Por quién voto? Por quien usted quiera. Los únicos que llevan a la gente a votar, sobre todo a los ancianos de las residencias de ancianos llevadas por monjas, llevan a las personas en silla de ruedas con el papelito, con el sobre. En España no se cruza el nombre de los ganadores, del candidato, sino que eliges la papeleta de la lista electoral del partido por el que votas, la metes en un sobre y eso es lo que depositas a modo de voto. Y ya vienen los viejecitos con su voto que les han dado las monjitas para que lo metan. Es vergonzoso, y lo he visto varias veces y realmente rompe el alma. No sé si logran alterar las elecciones, pero la manipulación de la gente que tiene pocas posibilidades, que está disminuida por alguna causa, siempre es vergonzosa, ¿no? Entonces, está uno ahí, ayuda a ratos, pasa sobre todo cuando hay más afluencia de gente, vigila que las papeletas estén en su lugar, vigila que no lleguen los de Podemos y pongan sus papeletas encima del PSOE, lo hacen a cada rato. Luego se roban sus propias papeletas. Esto los pesqueanos de Podemos, el año que nos iban a sobrepasar el sorpaso al PSOE, que era su sueño dorado. Entonces, uno que conozco, además, fuera del mundo de la política, se llevó un tambache así un taco de votos de Podemos para que la gente creyera que llevaban muchos votos. Entonces, votaré por ellos ya que la gente los está favoreciendo. O sea, porque se había reducido más su pila de papeletas que las de los demás. Absolutamente infantil. Y luego están en el cierre para el recuento de votos, para firmar las actas y para certificar que todo se contó debidamente. Eso es lo que hago. Lo voy a hacer, y la primera vez que lo hice también para unas europeas. No solo porque creo en la democracia, y yo sé que en estos tiempos es tremendamente difícil creer en la democracia, porque los populistas a ambos lados de la cancha están muy interesados en denigrar la democracia, en debilitar la democracia, en poner en cuestión la democracia. Que yo creo que hay que ponerla en cuestión y hay que resolver sus problemas, y que tendrá muchos y seguirá teniendo, porque no hay nada perfecto en el mundo, pero a lo que a ellos les interesa no es optimizar, mejorar, perfeccionar la democracia, encontrar métodos para evitar algunos de sus peores errores, nada. Lo que ellos prefieren es alguna forma de gobierno autoritario. Algunos son monárquicos, otros son directamente amigos de tiranías como las de Hitler o Mussolini, otros son amigos de tiranías como las de Lenin o las de Stalin o las de Mao, que consideran que son una democracia más verdadera porque todo el mundo participa para elegir entre todos al mismo líder siempre, porque solo hay un partido. Entonces, ¿sabes? Eso facilita mucho las cosas. No tienes que elegir entre 16 partidos. Si no tienes uno, ¿por quién votas? Por Stalin. ¡Ay, qué bien! Ganó con el 99,8%. Uy, el 0,2% restante, ¿ese qué le pasó? Pobres. Pero tuvieron un buen entierro. Entonces, esto pasa en Cuba y pasa en Corea del Norte y pasa en todos estos sitios. Y pasa ahora en Rusia, que es más una monarquía o una onda tipo Pinochet que una onda tipo Stalin. Por más que esté
ahora reviviendo la imagen de Stalin. La opción a la democracia es peor que la democracia, porque te pone en manos verdaderamente de otros que no sabes, no solo cómo son o cómo van a ser, sino a los que no puedes quitar, a los que no puedes reclamarles lo que hacen, contra los cuales no tienes recurso alguno, sobre todo cuando se apoderan de todos los poderes, porque reventar la democracia no es reventar las elecciones de presidente o de diputados, es acabar también con el sistema judicial, que, como decía un juez español hoy, es la frontera, la última frontera de los derechos de los ciudadanos. Creo en la democracia y creo en Europa. Yo sé que a ojos de la gente que me ve en América Latina, a lo mejor ya soy un malvado que se ha pasado a Europa porque he traicionado mis raíces latinoamericanas. No es cierto. Soy un latinoamericano que vive en Europa y que entiende que la posibilidad de sustituir el enfrentamiento por la colaboración, la capacidad de encontrar identidades en donde solo se han visto diferencias y la capacidad de utilizar debidamente la democracia para mejorar la vida de todos y no solamente de grupos elitistas que están al frente desde tiempos anteriores a los españoles en muchos casos, o a los españoles o a los portugueses o a los franceses o a los holandeses o a los británicos, considerando las pequeñas colonias que hubo en América Latina. Siento que Europa es una lección de unidad, es una lección de posibilidad de torcer el rumbo de una historia nefasta. Repito, Europa estuvo en guerra 3.000 años. Llevar 70 años sin guerra es un logro espectacular. América Latina no tiene el problema de la guerra, pero tiene otros. Tiene el problema de los caudillajes, tiene el problema de la manipulación, tiene el problema de la marginación de grandes sectores de la población que no tienen acceso ni a la información, ni a la educación, ni a la salud, ni a nada. Tienen derecho a morirse calladitos, generalmente indígenas. Si Europa puede torcer el rumbo de su historia bélica, América Latina puede torcer el rumbo de su historia de desprecio a las grandes mayorías de su población. Y su ejemplo es Europa. No es Estados Unidos, no es Rusia, no es China, no es Japón. El ejemplo mejor para América Latina de cómo se puede darle un nuevo rumbo a la historia con la decisión de muchos, pensando en los más y no en los menos, es Europa. Y como lo creo, y como creo que la destrucción de Europa significaría el triunfo de los peores autoritarismos, sea el de Putin o el de Trump, invito a quienes me escuchen y están en Europa a que ejerzan el voto. Ya no es que venga la ultraderecha, que viene, que quiere crecer. Aquí en España se lo van a ver bastante mal. Las previsiones de voto son que los espacios del fachorraje, del neonazismo como Vox, ahora se ven además afectados porque ha aparecido un nuevo partido nazi que parece que va a levantar algún escaño, porque lo encabeza un tipo que ha sido uno de los grandes odiadores, los grandes vendedores del odio, la mentira, la manipulación y la trastocación de los hechos reales a través de YouTube fundamentalmente, que es un sujeto que se finge periodista sin serlo y es un nazi de mucho cuidado. Entonces esto además divide el voto de la ultraderecha, lo cual siempre está bien, como se divide el voto de la ultraizquierda, con la aparición de grupos, de partidos menores que se inventan cada vez que hay europeas para darle trabajo a algún vago. Y en otros lugares de Europa hay mayor riesgo de que tenga buenos resultados electorales la ultraderecha. Y la ultraderecha está usando a la democracia para destruirla. Y precisamente por eso, al ejercer nuestro voto, tenemos que ejercer nuestro voto para impedir que la ultraderecha pueda hackear la democracia para destruirla, apoderándose de las instituciones europeas, que son instituciones de todos, no solamente de los neonazis. Así que
invito a votar. Creo que es necesario votar. Creo que sobre todo los jóvenes tienen que votar, aunque les hayan contado lo peor de lo peor. Sí, se puede estar muchísimo peor. Y no lo duden. Hace muy pocos años, más en España, sus padres y sus abuelos estaban mucho peor de lo que están ustedes. Por mal que les digan que está todo, recuerden que antes estaban las cosas muchísimo peor. Y que si miramos hacia atrás y hemos venido mejorando, no ha sido con ellos, con los ultras, con los vendedores de odio, con los vendedores de mentira, sino que hemos avanzado con el compromiso de todos, buscando algo mejor para todos.